Vale, 18. Bueno, vamos a dar comienzo a esta sesión. Como decía, va a ser un repaso, una visión a algunos de los aspectos que hemos visto atrás para tratar de orientar ciertas cuestiones que yo creo que se han podido quedar un poco en el aire o tener un cierto carácter etéreo, ¿vale? Entonces, vamos a ahondar en ellas y espero que sean de vuestro interés y sobre todo de vuestra utilidad, ¿vale? Vamos a quedarnos con esta idea, ¿no? El concepto es tratar de aumentar nuestro bosque, tratar de aumentar nuestra boscosidad, ¿vale? Y por tanto, pues nos vamos a manejar con una herramienta o con un conjunto de herramientas que tal vez pues contribuyan, nos ayuden a aumentar nuestras habilidades terapéuticas, que es el contexto en el que estamos. Esto lo podríamos extrapolar a otros contextos, a otras situaciones, pero no quiero que se nos vaya el marco de este aspecto, ¿no? Por estar en una fase de aprendizaje, digamos que estamos elevando vuestras plantas, ¿no? Habéis llegado con unas ciertas alturas, habéis llegado a construir hasta ahora en vuestra vida unas ciertas alturas, y lo que estáis haciendo ahora con la formación que estáis recibiendo, pues es elevar algunas plantas más. Esperemos que sean muchas, que esas plantas os permitan contemplar cosas que están más allá, más lejos, ¿no? Entonces, dado que ya nos hemos metido en faena y estamos en construcción, pues vamos a manejar, a repasar alguna de las herramientas para contribuir en esto de la construcción. Ya habréis visto que hasta ahora, en esta asignatura, no es tanto una cuestión de construir con teorías, de construir con conceptos teóricos, sino tratar de despertar la construcción interior, ¿no? Ese rehacer, ese revisar hacia adentro. Y con esas vamos por ahí, ¿no? ¿Cuál es el plan? Pues tratar de amplificar esto que llamamos conciencia, ¿vale? Y vamos a ver algunas de estos elementos, ¿no? Nos vamos a quedar con el concepto de siembra, ¿no? Cómo la conciencia en la mente, la conciencia en el lenguaje propio, la conciencia en el propio cuerpo, en las propias percepciones, es una manera de sembrar. Si sembramos, la consecuencia de la siembra, si hay un buen cultivo y el terreno es adecuado y las condiciones climáticas son adecuadas, es que crezca algo, ¿no? Y algo que esté en coherencia con lo que he sembrado, ¿vale? Buenas tardes, chachico. Entonces, esta es la lógica, ¿no? El trabajo con la conciencia me permite aumentar mi capacidad de contemplar mente, lenguaje, cuerpo y percepciones, por ejemplo, esos 4 bloques, que habitualmente están sumidos en un estado de subconsciencia o de inconsciencia, y vamos a ver cómo podemos sembrar en ellos para aumentar nuestro nivel de conciencia. Algunos conceptos básicos, ¿no? Gracias al manejo de la mente consciente, de la mente y de la conciencia, podemos llegar a ser absolutamente creadores infinitos de lo que somos, ¿vale? Porque digamos que somos el resultado del contenido de nuestra mente, ¿vale? Entonces, esto nos abre por delante un universo de posibilidades, ¿vale? Porque cuanto más capacidad tenga de observar, cuanta más capacidad tenga de contemplar qué es lo que
tengo delante, por eso estamos construyendo en altura, pues más capacidad tengo de barajar otras posibilidades. Puedo decidir mirar en ese sentido, mirar en este otro, mirar allá a lo lejos, mirar aquí abajo, mirar allá arriba. Tengo muchas posibilidades, ¿vale? Hasta aquí, bien, ¿no? Por eso lo de los planetas. Entre otras cosas, por eso lo de los planetas, Jorge. ¿Vale? Si alguien se pierde con lo que voy contando, decidlo, ¿vale? Porque nos vamos a dedicar a trazar cosas interiores, ¿no? Vamos a trabajar con el espacio interior. Y a veces, pues si no estamos muy familiarizados con estas ideas y con este manejo de estas cuestiones, pues nos puede sonar un poco a lengua muerta, ¿no? ¿Vale? O sea que preguntad sin ningún reparo, ¿vale? Entonces, todo esto tiene que ver con eso, con el diseño interior, ¿vale? Diseño de interiores. Algunas veces hemos hablado aquí en estas semanas atrás del tema del mindfulness. Pues fijaros, ¿no? Cuando tenemos la mente llena, que es el concepto mindful con dos L's, es un poco como los occidentales nos acercamos, ¿no?, a este tipo de disciplinas, ¿no? Nos sentamos ahí, pero llegamos con nuestra mente absolutamente llena de cosas, ¿no? El dinero, los viajes, el trabajo, tengo que hacer silencio, yo sé de Reiki, sé de no sé qué, todo lo que ha pasado, las noticias, y al final estamos como en una batalla por deshacernos de todo ese contenido de la conciencia, ¿no? Pero sin embargo, si focalizamos esa atención, es decir, si hacemos un mindful, nos quedamos en eso, en esa atención suspendida. ¿Vale? ¿En qué consiste esto de mindfulness? Y esto es una de las herramientas de esa caja que poníamos ahí al inicio. Consiste en poner la atención exclusivamente, y ya vamos a ver que esto es muy simple de decir, pero no es nada fácil de poner en práctica. Como decía, consiste en poner la atención en inhalar y exhalar, centrando toda la atención en la nariz. El aire que entra por la nariz, el aire que sale por la nariz, sin más. Y joder, pues esto era eso que decíais del mindfulness. No pasa nada, Johann Sebastian. La semana que viene, pues ya está. La podrás ver en diferido, ¿vale? Sí, se sigue escuchando. Os molesta, ¿verdad? Es que no la he bajado, pero no la he desconectado. Perdón, ¿vale? Ya está, cortada. Eran los planetas que seguían sonando en la esta. Si no os molesta, lo dejo bajito, ¿vale? Lo bajo un poco más. ¿Vale? Así para que no moleste mucho. Decía, entonces, mindfulness es simplemente practicar esto. Esto comporta una serie de beneficios físicos, fisiológicos, psicológicos, emocionales, neurológicos, en los que no vamos a profundizar ahora mismo, ¿vale? Solamente nos vamos a centrar en esta cualidad, ¿no? Que mindfulness es pararnos, echar el ancla y centrar la atención en la respiración. Y experimentar cómo cuando hacemos esto, toda nuestra complejidad y todo nuestro mundo lleno de cosas se simplifica y se calma, ¿vale? ¿Qué es?
¿Cuál es el camino para llegar a esa calma? El no tener expectativas. Es decir, el sentarse a meditar, a atender a la respiración, sin pretender hacerlo bien, sin pretender ser absolutamente correcto y absolutamente formal y absolutamente tal, sino adentrarse en la experiencia de parar, y de parar deliberadamente, es decir, voluntariamente. Me siento, cierro los ojos y realizo la operación mágica de quitarle una operación al sistema nervioso autónomo, una operación que es inconsciente para nosotros, y la elevo al plano de la consciencia. Buenas tardes, Antonino. Y sin juicio, claro, Pablo. Es decir, me convierto en un observador. Estoy como las cámaras estas que están puestas por todas las ciudades ahora, que están viendo el tráfico y dan datos, pero ellas no hacen nada más que recibir una información. Entonces mi atención se pone en las sensaciones corporales, en lo que escucho, estando conectado con la respiración, ¿vale? Por eso que este anclarse en la respiración, con la intención de que la atención no se nos vaya de la respiración, es algo que tenemos que hacer, que hay que hacer, sin más expectativa que estar. ¿Vale? Ahora veremos, profundizaremos un poco eso, ¿no? Entonces, en ese estar conectado con la respiración, es un momento que al quitarle esa tarea al sistema nervioso autónomo, que es la de la respiración, yo ahora mismo estoy respirando, y aunque mi ejercitación con el mindfulness me lleva a muchas veces estar dando la clase, por ejemplo, estar siendo consciente de cómo estoy respirando, pero habitualmente, si no has practicado estas cosas, pues ni te das cuenta ni del aire que estás tomando, ni de cuántas veces, ni de nada, ¿no? Entonces, se trata de eso, de restarle, de quitarle ese poder, ese control al sistema nervioso autónomo y pasárselo al sistema nervioso central. Es decir, yo ahora me doy cuenta de cómo estoy respirando y me hago consciente y no me hago juicio, como decía antes Pablo, ¿no? Solamente habito en ese presente, ¿no? Y mientras hago eso, pues va a empezar a pasar la película de imágenes por mi mente, ¿no? De lo que me ha pasado, lo que me va a pasar, esa jaula de grillos o esa mente de monos que en mindfulness se dice mucho, ¿no? Y se trata de que cuando pasan todas esas pantallas, todas esas imágenes, que no me vaya con las imágenes y que no me enrede en la película, no me ponga a ver mi serie de Netflix mental, sino que siga anclado en la respiración, en ese aire que entra y en ese aire que sale, ¿vale? Esto así más o menos nos está sirviendo para definir qué es mindfulness. Jon Kabat-Zinn, el creador del mindfulness, en el año 97 aproximadamente, lo definió como es la conciencia que aparece al prestar atención deliberadamente, lo que decíamos, en este momento presente y sin juzgar, a cómo se despliega esa experiencia, momento a momento, segundo a segundo. Este es el diagrama en chino de mindfulness, y fijaros, la parte superior significa o representa presencia en el ahora, y lo de abajo significa corazón abierto. Es decir, estás abierto a lo que sucede en el momento presente, que es lo único que tenemos, lo único con lo que nos podemos manejar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que habitualmente estamos constantemente reviviendo cosas del pasado que ya no podemos manejar, o anticipando cosas del futuro, inventándonoslas, ¿vale? Porque hasta cierto punto no las podemos crear, hasta cierto punto, hasta ahí puedo leer, ¿no? Entonces, esta misma definición
la repetimos, no es la conciencia que aparece al prestar atención, es decir, tengo la intención de estar ubicado en el momento presente, por eso lo de deliberadamente, y lo hago al interior del contenido de mi mente, por eso esa película que pasa por aquí, es decir, me hago consciente de la cantidad de palabras y de imágenes que pasan por mi cabeza, y lo hago estando ubicado en este tiempo presente, que es el único que tengo, y al no juzgar, lo que hago es que me salgo del automatismo del juicio de esto es blanco, esto es negro, esto no sé qué, este sí, este no, este no. Estamos constantemente haciendo categorías, porque es algo que le encanta a nuestro cerebro. Entre otras cosas porque es un mecanismo de defensa, de supervivencia. Gracias a que veo un semáforo rojo y digo, no puedo pasar, yo sigo vivo, ¿vale? Entonces hay ciertos mecanismos de juicio que me sirven pues para estar vivo. Esto es veneno, no me lo meto en la boca, esto es un cuchillo, no me lo voy a clavar en el ojo, es decir, porque discrimino ciertas cosas, ¿no? Lo que pasa es que cuando este juicio traspasa esas cuestiones de la mera supervivencia y lo vuelco hacia las demás personas, hacia las demás situaciones y hacia mí mismo, entonces empiezo ya a hacer un mejunje, una ensalada bastante compleja, ¿no? Y entonces hay que prestar atención a cómo se despliega toda esa experiencia de estar observando, momento a momento, y por tanto desapegándome de todo lo que yo considero que es así, ¿no? Estos son verdades absolutas, ¿no? Porque hay pocas verdades, ¿no? Algo que no se estila hoy en día, pues si observáis un poco el funcionamiento del mundo de la política, de la televisión, de todo esto que hemos comentado algunas veces, pues vais a ver que es todo un estado absolutamente reactivo, ¿no? Y polarizado. O estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Entonces, bueno, definición de mindfulness oficial, ¿no? Entonces, bueno, esto del mindfulness está muy bien porque esto es muy simple, es como cuando... ¿Cómo se toca un piano? Pues apretando las teclas. Muy sencillo. Tú pisas blancas y pisas negras. Ahora, aprender a tocar un piano no es nada fácil, ¿vale? ¿Y qué exige todo esto? Muchísima disciplina. El tema de la práctica formal, pues, y no nos vamos a ir a las prácticas informales, aunque podríamos, pero bueno, como el tiempo es limitado, nos vamos a quedar con esto de la práctica formal. La práctica formal consiste en darte un tiempo todos los días para estar sentado durante un tiempo determinado. Al inicio de todo este tipo de historias, pues lo recomendable es empezar con 5 minutos y practicando, ir aumentando este tiempo de exposición, pues a los 15, a la media hora, a los 3/4 de hora, a una hora. Y lo suyo es hacerlo con la espalda recta. Esa es una de las claves, ¿vale? La espalda recta la podemos colocar recta estando sentado así en posición de loto o en una silla, ¿vale? Yo estoy sentado en una silla ahora, entonces una de las maneras, a ver si se logra ver, me voy a poner, sí, voy a girar un poco la luz para que se vea, aquí se ve el respaldo de la silla, ¿vale? Aunque está sobre fondo gris, ahí, ¿vale? Entonces una de las técnicas sería estar sentado en una silla pero fuera del respaldo, separado del respaldo, ¿veis? Hay espacio entre el respaldo y yo. Hacer una anteversión de la cadera. ¿Qué es una anteversión de la cadera? Es coger las dos crestas ilíacas y echarlas hacia adelante. ¿Y qué es lo que sucede? Que la espalda se pone recta, ¿vale? Esa sería una de las claves para practicar esto de forma sentada, ¿vale? Entonces, planto los dos pies en el suelo, hago un ángulo con pierna y pantorrilla, me siento en el borde de la silla, hago una anteversión para que no pase como en la imagen del medio, hago una anteversión y veis, la columna se pone recta sin ponerse rígida, sin ponerse así, ¿vale? Solamente recta, como si tuviéramos un hilo que nos coge y nos eleva, ¿vale? Esa sería la postura.
lo primero. Lo segundo, las manos sobre los muslos, sobre las rodillas, no necesariamente en el borde de las rodillas para estar con los brazos estirados, ni cerca de las caderas para estar así como con el pecho para afuera, ¿no? Sino a mitad de camino para que las manos reposen tranquilamente. ¿Cómo podemos colocar las manos también? En esta posición. Una mano sobre la otra. A ver, voy a girarlo así, ¿vale? Una mano sobre la otra y estos dos dedos así, enfrentados, ¿vale? ¿Veis? A ver, aquí. Una mano, la otra debajo y los dedos así, ¿vale? Enfrentados. ¿Por qué lo de los dedos enfrentados? Aparte de mudras y estas cuestiones, por una cuestión muy práctica. Y es que es un detector de despistes. ¿Qué sucede? Que cuando es colocar los dedos así sin hacer fuerza, solamente ponerlos rectos, uno enfrentado al otro. ¿Qué sucede? Que cuando yo empiezo a meditar y me despisto, los dedos se me ponen o para arriba o para abajo o los aprieto mucho o los separo, ¿no? Con lo cual es una manera de darme cuenta de que me he ido. Me he enredado allí con que tengo que ir a ver a mi tía y entonces nada, no sé qué, le voy a decir porque todo ese batiburrillo mental. Y esto me sirve para volver a conectar con lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces vuelvo a conectar los dedos, los vuelvo a poner así enfrentados y sigo. Y vuelvo otra vez a la respiración, ¿vale? Me gustaría que practicáramos esto antes de continuar durante 5 minutitos, ¿vale? Entonces, iros colocando en esta posición que hemos estado hablando, en la silla en la que estéis, a ser posible, si no tenéis a nadie por ahí alrededor, pues mejor. Si tenéis, pues bueno, es una práctica más esto de profundizar en ello, ¿no? Hay aplicaciones en los móviles para poner soniditos. Esta es una que se llama Insight Timer. Insight Timer. Voy a poner 5 minutitos para que no suene una alarma de móvil así un poco machacona, ¿no? En vez de 5 vamos a hacerlo de 3, ¿vale? Para que a algunos no nos agobie esto, ¿vale? Sobre todo los que no habéis practicado nunca esto. Entonces, lo voy a poner a funcionar y no tenemos que estar pendientes porque dentro de 3 minutos va a volver a sonar una alarma y entonces eso quiere decir que paramos, ¿vale? Entonces, nos colocamos en esa posición, espalda recta, espalda retirada del respaldo de la silla, pies bien plantados en el suelo, espalda recta, como decía, las manos o en las rodillas o colocadas así, como decía, ¿vale? Cerramos los ojos, ahora sí que voy a quitar la música para que no nos distraiga y vamos a dedicarle estos 3 minutos a poner la atención exclusivamente en el aire que entra por la nariz y el aire que sale por la nariz. Si nos despistamos, cuando nos demos cuenta que nos hemos despistado, volvemos a hacer lo mismo sin cuestionarnos nada más, ¿vale? Vamos a ello.
Bueno, han pasado 3 minutos. Se habrán producido infinidad de reacciones. Si queréis escribir algunas de ellas, pues adelante. Algunos habréis experimentado que el tiempo se dilataba, otros que el tiempo se acortaba, otros que la mente, que la cabeza os jugaba malas pasadas y no parabais de recibir información y cuanto más la queríais apartar, más presente se hacía. Otros que habéis conseguido focalizar la atención constantemente en esa respiración de la que hablábamos. Infinidad de distintas reacciones, ¿no? Fue el ocaso, me pareció una eternidad, el tiempo voló, que se alargaba, wow, eso, qué gozada. La experiencia difiere, y difiere, flujo de pensamientos, dice Pablo, difiere del momento en el que estéis, de lo que os ha pasado previamente, de cómo estéis de entrenados. Me había experimentado técnicas de relajación. Claro, esto no es una técnica de relajación, ¿vale? Mindfulness no es una técnica de relajación. El mindfulness nos puede poner de los nervios o nos puede relajar, pero en sí no es una técnica de relajación. Es un elemento a través del cual nos entrenamos en aumentar nuestro nivel de atención, de darnos cuenta, a través del ejercicio de poner atención en lo que pasa dentro, ¿vale? Hay ejercicios de mindfulness, de observación, observando un objeto, una vela, hay muchas modalidades de practicar esto, ¿vale? Pero mindfulness es digamos que el gimnasio. Es como ir al gimnasio a ejercitar un músculo. El músculo de la atención, ¿vale? Entonces, mindfulness como tal comporta una serie de beneficios, como os decía antes. Dice Alejandra, en momentos llegaban pensamientos, pero cada vez que llegaban volvía a escuchar la respiración y se iban. Ese es uno de las claves, ¿no? Que en el momento que vuelvo a echar el ancla de la respiración, vuelvo al presente. Y corto con ese flujo que es como una catarata, ¿no? Que no para y no para y no para y no para y no para. Y cuanto más lo intento retener, más caudal tiene, ¿no? Es como decir, no pienses en un conejo blanco, ¿no? Y todos ya tenéis el conejo blanco en vuestra mente, ¿no? Dice María Purificación, a mí me ha costado terminarlo. Si no has practicado esto habitualmente, es lo más normal, o sea que, nada. No le damos ni valor ni importancia, ha sido así, esa ha sido esa experiencia, ¿no? Entonces, como decía, practicar mindfulness pues comporta muchísimos beneficios a nivel neuronal, a nivel de sistema inmune, a nivel de regulación hormonal, de regulación de las expresiones, del todo, ¿no? Porque hacemos que de repente todo nuestro sistema baje las revoluciones y por tanto adquiera una homeostasis, es decir, que todo tenga un cierto equilibrio, ¿no? A nivel neuronal es una maravilla la cantidad de descubrimientos que se han hecho, ¿no? Por regla general podríamos resumir en que esto nos conecta con nosotros mismos, ¿no? Desarrolla esto que denominamos, que ya habréis oído muchas veces, la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Es decir, nos hacemos muy conscientes porque atendemos, estamos escuchando qué hay dentro de mi comprensión, a qué estoy dando valor a nivel cognitivo, comprensivo, y qué hay en el lenguaje de los otros, qué hay en las acciones de los otros, ¿vale? Por regla general, y los latinos somos muy dados a eso, en el momento que vemos algo, enseguida lo estamos enjuiciando y no lo observamos, no lo calibramos, empezamos a opinar sobre ello mentalmente. Me gusta, no me gusta, esto, empezamos a generar una serie de disparos que impiden que escuche, que impiden que observe, sin la contaminación de todos esos prejuicios, de toda esa predisposición que tenemos guardada, ¿no?
Y vamos a ir llegando un poco a por qué, ¿no? La clave de mindfulness es que nos ayuda a sentirnos sentido, ¿vale? Y por tanto que me siento conectado con quien yo soy. Y por tanto me ayuda a poner conciencia en cómo mi cuerpo se está expresando, cómo mi psique se expresa y cómo mi dimensión transpersonal se expresa, ¿vale? Algunos conceptos, ¿vale? Si nos vamos a la imagen del iceberg o del iceberg, la mente consciente representa más o menos como un 5 o un 10% del contenido de nuestra mente, o sea, manejamos como ese 10, entre el 5 y el 10%, es decir, ahí está pues todo lo que analizamos, todas las decisiones que tomamos, todo lo que es estar en el día a día, ¿vale? Cuando estamos despiertos, pues hay una parte que es nuestra mente consciente. Pero luego tenemos una parte muy, muy grande, como tienen los iceberg, de mente subconsciente, es decir, donde están las memorias profundas, donde están los bloqueos, la culpa, las creencias, los hábitos, las emociones muy intensas, nuestra autoimagen, autoconfianza, todo lo que tiene que ver con algo a lo que no prestamos atención, pero que está ahí, ¿vale? Y luego estaría una parte de mente inconsciente, pues es, por ejemplo, la que regula lo que decíamos antes, la respiración, ¿no? O que mi corazón bombee más sangre cuando me pongo a correr. Yo mentalmente no digo, venga corazón, bombea ahora 120 pulsaciones por minuto porque estoy subiendo unas escaleras. No, eso se encarga mi mente inconsciente que decide por una serie de hormonas y de patrones y de no sé qué, que mandar mensajes para acá, para allá y que mi cuerpo esté bien, ¿vale? Entonces, estos tres niveles. ¿Qué se trata? De que con mindfulness yo me entrene para hacerme muy consciente de la mente consciente, porque la mente consciente afecta radical y directamente sobre toda esta parte subconsciente. Y tal y como manejemos la parte subconsciente, así es nuestra expresión aquí arriba. Entonces, esta es una de las claves del desarrollo personal, cuando decimos habilidades terapéuticas, me tengo que desarrollar, ¿vale? Entonces, a ver, diferencias entre la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente es absolutamente personal, personifica todo lo que... Ahí está el ego, y yo, y tú, y el otro. Es muy selectiva porque está haciendo juicios. Es la reina de los efectos, es decir, a partir de mi mente consciente es como me suceden las cosas, ¿no? La consecuencia de las cosas que me pasan, ¿no? Y la mente consciente es la que genera ideas. Pero por contra, la mente subconsciente es absolutamente impersonal, le da igual quiénes seamos, no distingue, es la reina de las causas, es el origen, y se dedica a expresar ideas, a expresar las ideas que hemos generado con nuestra mente. Ejemplo, yo cuando me digo es que soy tonto, lo borro, no, yo no me digo que soy tonto, pero si me digo eso, mi mente subconsciente recibe eso como una idea que tiene que expresar, y entonces lo que se va a traducir en acciones que van a corroborar ese mensaje que yo he elaborado. Las ondas es el nivel al que funcionan nuestro cerebro, es el lenguaje en el que hablan nuestras neuronas. Yo, por ejemplo, que estoy ahora contándoos todas estas cosas, mi cerebro está emitiendo mayoritariamente ondas beta, las ondas de estar aquí verbalizando y pensando en ideas y que no se me olvide esto otro y organizando el discurso, ¿vale? Cuando estoy en un modo creativo, en un modo de introspección, por ejemplo, cuando practico mindfulness, estoy en alfa y teta. Y las delta están vinculadas con el sueño. Con el sueño profundo, cuando estamos con la fase REM, nuestro cerebro está, que son ondas muchísimo más lentas, mientras que las betas son con mucha más frecuencia, ¿vale?
Claro, es que el ritmo alfa es como el lenguaje más básico de nuestro cerebro. Claro, si estás en vigilia, estás en delta, algo está pasando porque es una frecuencia propia de cuando estás en un estado dormido, ¿no? En un estado profundo de sueño, ¿no? Eso es. Está más vinculado, esa mente subconsciente, por ejemplo, opera en ese rango de ondas, ¿vale? Entonces decíamos que la mente subconsciente no genera ideas, le llegan de la mente consciente y lo que hace es que las cree como verdaderas. No hace... si tú dices es que yo soy tonto, ella dice, a mí me han dicho de ahí arriba que somos tontos. Pues yo voy a hacer tonterías. Voy a hacer que mi sistema cometa tonterías para corroborar eso porque para la mente subconsciente se lo cree todo, ¿vale? Entonces fijaros, ¿no? ¿Qué quiere decir que somos inconscientes? Que vivimos en un estado automático. Es que estamos usando plantillas que están preconfiguradas ya y que no ponemos conciencia de lo que estamos haciendo. Y entonces mandamos a la impresora del subconsciente que imprima. Y el subconsciente es una impresora que no se le acaba nunca la tinta, que no descansa nunca y que imprime todo lo que la mente lanza. Sobre todo si en esa plantilla que la mente ha creado con una idea, hay un sentimiento, es decir, lo estás sintiendo verdaderamente. Ese sentir es lo que hace que clic le des al botón de la copiadora. Y en el momento que la impresora ha impreso, imprime infinidad de papelitos, después tiene como una avioneta que las va lanzando por ahí. Hoy en día ya no se hace este tipo de propaganda, ¿no? Pero hace unos años se tiraban pasquines así, al aire, ¿no? Cuando no existía internet, Segunda Guerra Mundial, pues la manera de comunicar a la gente cosas, que la guerra ha terminado, pues era tirar papeles desde un avión, ¿no? Para que llegara a las poblaciones y vieran que aquello había terminado, ¿no? Pues hace eso, que todo el mundo se entere de esta idea. Porque no discrimina. Y fijaros, a ver, que vuelo para atrás, la cantidad de espacio, en las huelgas, por ejemplo, eso, pues ir tirando folletos, ¿no? Por las calles, para que se note que estamos aquí y que todo el mundo se entere que nos hemos manifestado, ¿no? Fijaros la cantidad de bits de información dedicados a... Voy a coger, a ver si me deja coger aquí el boli. Voy para abajo. No, voy para arriba. Perdón. Fijaros, si esto hemos dicho que era como un 5% y esto aproximadamente es un 95%, fijaros la cantidad de bits en nuestro cerebro que están siendo dedicados a esto, ¿no? Absolutamente abrumador la cantidad de recursos empleados, ¿vale? Entonces, estas plantillas pues son como los moldes, ¿no? Estos son moldes de estos de pastelería, de hacer galletitas, de hacer cookies con forma de dinosaurios, ¿no? Pues tal y cual es el molde, tal cual es el resultado, ¿no? Por tanto, lo que es adentro se manifiesta afuera. Esto nos sitúa un tanto en la perspectiva de que todo aquello que me sucede, todo aquello que me acontece, no es causa del mundo exterior, sino que es causa
de esta que es la que genera las causas, y yo lo que experimento es el efecto, pero el efecto lo experimento porque yo le he dado el material a mi subconsciente para que mi subconsciente lo exprese. ¿Vale? A ver, que he perdido el chat de vista. A ver si lo recupero, por si acaso. Ahora ya, vale. Entonces, la clave está aquí, que mi mente consciente afecta a mi mente subconsciente, y uno de los campos de expresión donde se tiran esas octavillas es a través del cuerpo, ¿vale? No nos vamos a ir mucho más para allá, pero quedaros con esta idea, ¿vale? Fijaros, esto está bastante estudiado ya. El 96% del tiempo de contenidos mentales de nuestra mente los dedicamos a preocupaciones, es decir, a cosas que no han sucedido todavía. De eso, el 40% son cosas que no pasarán nunca, es decir, elucubramos. El 30% son cosas que ya pasaron, con lo cual no puedo hacer nada con ellas, nada más que estar un poco precavido pues de cara a futuras acciones, ¿no? Futuras reediciones de lo que haya sucedido, ¿no? El 22% aproximadamente atendemos a cosas que no tienen ni la más mínima importancia. El 4% a cosas que no se pueden cambiar, que están fuera de nuestro alcance. Y nos queda un 4% de cosas a las que sí que puedo, sobre las que sí que puedo actuar y por tanto operar y por tanto cambiar, ¿no? Hablábamos antes de esa parte del 95%, ¿no? Una buena parte de ese 95% consiste en 60.000 pensamientos diarios. Y curiosamente, el 90% son siempre los mismos. Es decir, el piloto automático nos tiene absolutamente dominados. Y repetimos constantemente patrones. En la clase anterior referíamos a algunas cuestiones a las que vamos a hacer mención ahora, ¿no? Fijaros, ¿no? Nuestros pensamientos crean sensaciones. Esto es dispensa, ¿no? Nuestros pensamientos crean sensaciones y emociones que conforman nuestras experiencias. Estas pasan a convertirse en palabras que tienen una entonación, que tienen una forma, que tienen una presencia sonora. Presencia mental y presencia sonora si las verbalizamos. Y que finalmente se traducen en acciones. Por ejemplo, si yo estoy enfadado, yo digo un taco, digo y eso se traduce en que mi cuerpo está haciendo una acción. Por ejemplo, digo ¡ah! Y hago así, ¿vale? La acción, o golpeo, ¿vale? Sobre la mesa. Es decir, las acciones comienzan en algo, en una sensación que estaba aquí. Si yo no pongo freno a lo que hay aquí, freno. Si yo no domino lo que está aquí, esa mente consciente de la que estábamos hablando antes, por aquí puede salir lo que le dé la gana. Y a mis manos les puede llegar el gesto que controle. ¿Vale? Expresado así un poco más tal, ¿no? El lenguaje del cerebro son los pensamientos, ¿vale? Las ideas, ¿vale? Estas ideas generan por un lado neurotransmisores y por otro lado proteínas, ¿no? Las proteínas es la propia expresión de la vida, y hay cerca de 100.000. Es decir, los ladrillos con los que estamos construidos son con esas proteínas, ¿no?
Uno de ellos son los neuropéptidos. Un neuropéptido es un mensaje que llega al cuerpo, ¿vale? Proveniente de ese pensamiento. Y genera una manera de sentir, una sensación. Las sensaciones es el lenguaje que el cuerpo tiene. Por ejemplo, cuando tengo sensación de frío, es el mensaje que me dice mi cuerpo: me está bajando la temperatura, necesito que me abrigues. O noto la boca seca, tengo sensación de sequedad, de sed, necesito que me des agua porque me estoy deshidratando. Es decir, ese sentimiento genera un pensamiento que se acorde con ese sentir, ¿vale? En estas cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento de la vida, de la homeostasis física, pues está muy bien, ¿no? Porque tengo sed, me da sensación de sed y bebo, ¿no? ¿Vale? Pero cuando esto va a otro nivel, pues nos empezamos a encontrar con ciertos problemas, ¿vale? Otra idea, ¿no? Cuando ponemos atención al contenido de la mente, que es lo que hemos practicado antes con mindfulness, esto te permite observar que hay una distancia entre el que está observando, que es como que nos estamos mirando desde aquí atrás, y la pantalla que está aquí. Es como que nos vemos sentados delante de la película, como si estuviéramos siendo espectadores del espectador que está viendo el cine, ¿vale? Y cuando empezamos a practicar esto, empezamos a adquirir la capacidad de establecer una distancia entre la emoción y yo. Porque, y aquí por ejemplo citando a Ken Wilber, somos mucho más allá de lo que pensamos que somos, de lo que sentimos que somos, del cuerpo que creemos tener. Somos el observador que observa. Y cuanto más profundizo en esa capacidad de mirarme desde fuera, más capacidad de conciencia tengo, ¿vale? Y por tanto, más influencia puedo ejercer sobre los contenidos de mi mente, que son los que después dan a la tecla de la impresora y generan experiencias en mí. ¿Hasta aquí bien? María Laura dice que sí, sí, perfecto, Carolina. Vale, seguimos entonces. ¿Esto en qué nos sitúa? En que no somos lo que pensamos que somos. Es decir, todo aquello con lo que me identifico, me he identificado, pero no soy eso. No soy lo que pienso que soy. No soy lo que considero que es real. Todo eso son pensamientos. Con lo cual, si eso es algo que puedo cambiar, que puedo modificar, volvemos al punto del que partíamos, ¿no? De que cuando aumento mi nivel de conciencia, aumenta mi libertad. Porque entonces decido yo cómo me manejo y cuáles son los contenidos que permito entrar en mi conciencia. Un breve apunte de cómo funciona la neurofisiología de la percepción. Los neurólogos llaman a este proceso el top bottom, ¿no? El arriba abajo. ¿Qué sucede? Que las capas más superiores, esto sería el cerebro, ¿vale? Y todo esto lo que está más cerca del tronco encefálico. Aquí donde dice percepción estaría el centro del cerebro y la línea violeta sería pues como la corteza, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que todo el haz de nervios, por ejemplo, si me golpeo en esta mano, la información viene por este brazo y entra por aquí al tronco del encéfalo y le manda la información al tálamo y el tálamo le dice: ha recibido un golpe, ¿vale? Dolor, ¿vale? Todo eso que tiene que ver con la percepción, es decir, con lo que sucede en el momento presente,
es algo que nuestro cerebro tiende a desenchufar, porque nuestro cerebro es un gran ahorrador de energía y le interesan muchísimo los preesquemas, es decir, que se hace una idea de las cosas y por tanto va encajando piezas que ya tiene preconfiguradas, ¿no? Y entonces, como por ejemplo cuando he puesto esta música y alguno decíais, esto es los planetas de Holz. ¿Por qué? Porque ya en vuestras expectativas, en esas capas superiores, ha quedado grabada por exposición a esa música ese registro, ¿no? Y entonces no tenéis que estar haciendo el sobreesfuerzo con todo lo que eso conlleva de consumo energético para el cerebro, decir, esta va a ser esta, no va a ser aquella otra, espera, que la voy a comparar entre estas dos piezas, no, mira, sí es esta, ¿no? En vez de eso, ya se quedó preconfigurada esa memoria de Holz, Venus, que es con lo que arrancábamos. ¿Vale? Y así, la percepción auditiva, que igual es un input que llega por aquí al tronco del encéfalo, al tálamo, etcétera, etcétera, se ahorra energía. ¿Vale? Es decir, a nuestro cerebro le encanta vivir en modo automático, porque así consume menos azúcar, consume menos glucosa y por tanto se cansa menos. ¿Vale? ¿Por qué está causando tanto impacto el tema de las pantallas en los niños? Porque les fuerza, les lleva a un estado de absoluta receptividad acomodaticia, ¿vale? Y el cerebro se queda ahí, en ese impasse de tragar, 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 sin meter ningún raciocinio, ¿no? Y es muy difícil ser críticos si no te han enseñado a ser crítico, y entonces estás acostumbrado a engullir, ¿no? Engullir imágenes, ¿no? ¿A qué nos enseña mindfulness? A recalibrar esta relación entre expectativas y percepción, es decir, aumentar el trabajo del abajo arriba, es decir, el trabajo de las sensaciones. Cuando estamos practicando mindfulness, estamos más atentos a la temperatura corporal, es decir, a toda esa información que viene del tronco del encéfalo hacia las partes superiores de nuestro córtex, a los olores, a los sonidos que haya. Estamos atentos a todo ese lenguaje del cuerpo, a los picores. En cuanto te paras, de repente te empieza a picar la pierna, te empieza a picar la oreja, y lo suyo es que no te rasques, ¿vale? Porque si no le estás alimentando, aguantas y el picor se pasa y ya está, ¿no? Mientras que cuando estamos en un modo automático, lo que predomina es ese mundo preconfigurado, preautomático, de arriba a abajo, es decir, somos más dueños de las creencias, de los hábitos, de las costumbres, de todo lo que ya está preconfigurado, ¿vale? Y se trata de todo lo contrario, de reequilibrar eso, ¿vale? Por eso, por ejemplo, en mindfulness se habla mucho de la mente de principiante, lo que hace un niño, ¿no? El niño que descubre por primera vez una hormiga es fascinante. Le va quitando una pata, le quita la otra, ve cómo el hormiguero, o cuando descubre una flor y cómo la flor es, y cómo se desmorona y cómo huele y no sé qué. Y tenemos 50 años y nos regalan una flor y decimos, flor. ¿Por qué? Porque la experiencia flor la tenemos más que repasada. Por lo tanto, es difícil emocionarse cuando te entregan unas flores y ya te han entregado muchas flores a lo largo de tu vida, ¿no? Precisamente por eso, ¿vale? Porque domina esa experiencia arriba abajo, frente a lo que tendría que ser, ¿no? Recibes unas flores y la experiencia tiene que venir desde abajo arriba y eclosionar, ¿vale? ¿Ha quedado claro cómo funciona esto de nuestra percepción? Vale. María, Jorge, ok. Entonces, esto nos puede establecer en esta lógica, ¿no? Si yo tengo siempre los mismos pensamientos, si yo pienso lo mismo de, yo qué sé, de los alemanes, siempre voy a decidir de la misma manera con respecto a los alemanes, con lo cual voy a manifestar la misma conducta y por tanto voy a generar las mismas experiencias y esto me va a generar las mismas emociones.
que me van a generar los mismos pensamientos. Es decir, voy a vivir en la misma realidad. Entonces, una cosa, no sé si a los que vivís allá al otro lado del charco os sucede, pero aquí en España es muy típico y se lleva muy a gala esto de como en España no se come en ningún sitio, ¿no? Como si el resto de los destinos del mundo comieran piedras, ¿no? Pero los españoles somos muy de, ¡puf! Como se come en España, ¡buah! Es que voy... Yo he viajado mucho por el mundo, ¿no? Y me choca mucho siempre esto de toparme con gentes de mi lugar y que van a comer a un McDonald's frente a estar comiendo, no sé, pues una enchilada en México, cuando he estado ahí recientemente, ¿no? Y dices, pero vamos a ver, ¿para qué viajas? ¿Por qué no te quedas en tu casa? Pensando lo mismo y te gastas el dinero en hacer un viaje si no sales de tu casa, no sales de ti mismo, ¿vale? Es un poco esto, ¿no? La comodidad del mismo pensamiento, la misma decisión, etcétera, etcétera, ¿no? Si nos lo llevamos al terreno biológico, un mismo pensamiento significa una misma actividad cerebral. Una misma actividad cerebral activa los mismos circuitos cerebrales. Es decir, reproduce la misma química cerebral. Esta química afecta de la misma manera al cuerpo. La misma química envía las mismas señales a los genes, que crea las mismas proteínas, que genera la misma actividad cerebral. Es decir, es un bucle, ¿no? Y cuando estamos hablando de cambiar el contenido de nuestra mente, aquí está el componente cuerpo, por eso hablábamos antes de mente consciente, mente subconsciente y cuerpo, ¿no? El cuerpo expresa lo que pensamos, hasta el punto de que biológicamente da forma, o sea, eso, imprime lo que pensamos. Y la manifestación aparece en el cuerpo. Por eso es muy difícil cambiar de manera de pensar. Porque o haces un gran ejercicio de conciencia, o si no es tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te está obligando a seguir manteniendo eso a lo que le has acostumbrado. Cuando nos acostumbramos a beber Coca-Cola, que tiene cafeína, es muy difícil romper esa rutina. ¿Por qué? Porque el cuerpo se ha hecho adicto a unas dosis de cafeína todos los días. Y dice Virginia, al final se hace automatizado. Efectivamente. Ya no se analiza ni se cuantifica la información, simplemente claro, porque es que ha pasado a esa parte de nuestro cerebro que ha dicho, de esto ya no me tengo que ocupar. Porque casi ya no está en un nivel subconsciente, ha pasado a un nivel inconsciente. Ni siquiera somos conscientes de que está ahí. ¿Vale? Y el que toma el poder es el cuerpo. ¿Por qué? Porque se ha habituado a una serie de índices hormonales derivados de esa manifestación mental. Esto, por ejemplo, sucede mucho pues, con la gente de ultraderecha que se manifiestan racistas contra los que vienen de fuera. Y es un modo de pensar que dices, pero a ver, ¿en qué te estás basando para manifestarte así? Que no tienes ninguna lógica. Si piensas egoístamente, necesitas que personas de fuera vengan, por ejemplo, a hacer cosas que la gente de Centro Europa no quiere hacer ya. Todos los trabajos más duros, ¿a quién se los dejan? A los inmigrantes, ¿no? Pero luego hay gente de ultraderecha que se aprovecha de ese trabajo de esos inmigrantes, pero luego no les quiere ir. Dice, vamos a ver. Y así podíamos ir tirando del hilo de infinidad de situaciones, ¿no? ¿Por qué no se cambia esto? Porque hay un cuerpo que se ha acostumbrado a pensar esto, ¿no? Y hoy en día se están produciendo muchísimos cambios de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, fijaros la gran revolución que se está generando con el cambio climático, ¿no? La conciencia de que o cuidamos todos de esto o todos nos vamos
por el retrete. ¿Y esto qué implica? Que tenemos que ser muy conscientes de que tengo que ir menos en mi vehículo propio, de que tengo que reciclar cosas, de que tengo que gastar menos agua cuando me ducho, que tengo que consumir menos luz, que tengo que... ¿Por qué? Pero es una cuestión de ahorro monetario, es una cuestión de que gasto menos los pocos recursos con los que el planeta está funcionando, porque el planeta es limitado. Y sobre todo porque el planeta no es mío, van a venir otros detrás de mí, ¿no? Es decir, tener una conciencia mucho más transversal, ¿vale? Dice María Laura, sin contar con que hemos sido uno de los países con mayor volumen de emigrantes. Por ejemplo, ¿vale? Nos daría para hablar mucho eso, ¿no? Para hablar mucho. Entonces, todo lo que se convierte en un automatismo implica inmovilismo, implica repetir, y repetir patrones, esquemas que poníamos antes en ese documento que imprimimos sin ninguna conciencia de lo que estamos imprimiendo. Ya digo, hoy en día se está produciendo una gran ruptura con esto, ¿no? Pero ¿cuántas familias ha habido de padre, de bisabuelo carnicero, abuelo carnicero, padre carnicero, hijo carnicero? Y no han salido de ahí. O quien dice eso dice una manera de pensar en cuanto a que eso, que los amarillos son malos. ¿Por qué? Porque ya lo decía, ¿no? O todas estas creencias que nos han metido cuando éramos pequeños, cuando no teníamos ningún control no teníamos ningún filtro de lo que nos colaban a nivel de iglesia, a nivel de sociedad, a nivel de moral, a nivel de una infinidad de cosas, de que todo era así. Por sí, por el artículo 13, ¿no? Y dices, ¡guau! Si revisas eso, muchas de nuestras construcciones y decisiones actuales están basadas en lo que decía mi abuela. Cuando mi abuela decía las cosas en un contexto de los años 80. Los años 80 ya no existen. Estamos en un mundo radicalmente distinto, ¿no? Y nos seguimos rigiendo por... Y además llevamos a gala como mantener esa... Dice Jorge, toda la razón, David, con el cambio climático, pero cuando nos vendieron los coches diésel, nos lo vendían como la... Claro, es que, a ver, si todo esto que lo controlan muy bien los del marketing, lo usan a su favor, pues te generan una necesidad que al final la metes, te la convierten en un automatismo, y ahora se está rompiendo eso también, ¿no? Pero en España era absolutamente crucial llegar a los 18 y sacarte el carné de conducir. Porque por sistema estaba como instaurado en el patrón automático, supongo que en otros países también, pero bueno, hablo de lo que conozco, ¿no? De llegar a los 18, sacarte el carné de conducir para que tu padre te dejara el coche, para luego tener un coche. Porque tenías que ir a todos sitios en coche. Y la autonomía, tu yo se constituía, tu identidad se constituía a través de tener un coche. Y además de tener un coche, cuanto más grande y más aparente, mejor. Y quien dice eso dice un... El otro día hablaba con una amiga de cómo sus hijos adolescentes ahora lo que les motiva es cortarse el pelo. Cortarse el pelo. Ir a la peluquería a hacerse arreglos capilares, ¿no? Que si una raya por aquí, que si no sé qué, que si... O sea, y eso supone un dineral que esta mujer decía, es que no sabemos cómo decirle que no hay dinero para estar yendo a la peluquería una vez a la semana. Porque los futbolistas, el no sé qué, los grupos de música, no sé qué, pues les ha metido el patrón de hay que hacerse no sé qué arreglos e ir con chándal. Pero no con chándal Adidas y Nike, que eso ya pasaba la historia. Con chándals de Dolce & Gabbana y de Prada, que valen, pues, 500 euros. y en un nivel social absolutamente normalito. O sea, no estemos hablando de
gente que tiene muchos posibles, ¿no? Entonces, ¿cómo se instauran esos automatismos? Curioso, ¿no? La lógica sería esta, ¿no? Que si tengo pensamientos nuevos, si soy capaz de generar nuevos pensamientos, doy pie a que haya nuevas decisiones en mi vida que generan acciones y conductas nuevas, que procuran experiencias diferentes, sentimientos nuevos que generan nuevos pensamientos. Es decir, es una cadena, se rompe ese bucle y te abres a eso, a un nuevo estado del ser consciente. ¿Vale? Y esto tiene esto no es una visión cosmológica, ¿no? Tiene que ver con un correlato neurológico, bioquímico, genético y expresado en el día a día. ¿Vale? Si yo me mantengo en esta identidad de el carnicero, el carnicero, el carnicero, es decir, estás replicando el mismo estado del ser, ¿no? ¿Y dónde estás tú? Que has venido a este mundo con un propósito de vida específico, no con el de tus padres, ni con el de tus abuelos, porque eres un alma que viene a expresar una cosa específicamente concreta. Pero si estás repitiendo el papel que tuvo tu bisabuelo, a tu bisabuelo le funcionó, porque se hizo carnicero por circunstancias X, ¿no? Pero seguir con eso. Entonces es como que tú tienes tu propio tú, pero viviendo con cosas del pasado. Entonces ese estado conocido del ser te hace seguir deseando ese mismo ciclo automático, porque es absolutamente cómodo no salirte del surco. Y de hecho, fijaros, por ejemplo, con toda la revolución de estos últimos años de personas que han sido capaces de manifestar en sus familias que, por ejemplo, eran homosexuales, lo que ha supuesto. Y ahora, por suerte, cada vez en las familias esto está mucho más normalizado, ¿no? Pero aún así hay sectores de la sociedad y familias que no toleran que de repente un hijo diga que es homosexual. Hay gente que lo vive como un auténtico drama, ¿no? Como si eso estuviera predestinado por no sé qué ciclo automático de la vida de que eres una judía y tienes que dar judías. Eres una semilla de judía y tienes que dar judías, ¿no? Entonces la gente empieza a poder ser fiel a cómo se siente, ¿no? Y a expresar en función de lo que siente. Es decir, su personalidad evoluciona. Yo no soy el mismo que era hace un año. Vamos, lo tengo clarísimo. Y por supuesto, ni quien era cuando tenía 15. Hay elementos que obviamente son indisolubles, pero he avanzado kilómetros desde que tengo conciencia de mi ser, ¿no? Dice María Purificación, perdemos un poco nuestra identidad cuando somos únicos e irrepetibles. Perdemos un poco nuestra identidad. Claro, es que la identidad no es una cosa fija. La identidad es algo, o sea, cuando a mí me dicen, llego yo y digo, soy David y soy escultor, o soy David y soy musicoterapeuta, estoy dando una definición de mí absolutamente limitante y limitada. Limitante y limitada. Eso es un 0,0001 de lo que yo soy. Pero hay gente que va con eso, con el título, allá donde va como si fuera lo único que le protege, ¿no? Entonces por eso hay mucha gente que se jubila y se le acaba la vida. Porque es que eran el no sé qué del no sé qué del no sé qué. Y se jubilan y de repente son don nadie. Que yo no soy... Soy mucho más que ser musicoterapeuta, o que ser escultor, o que ser músico, o que ser X, o que ser profesor, o que ser... Mucho más que eso. Mi identidad no se limita
a esa etiqueta o a esas 25 etiquetas. Esta es una imagen del Roto. El Roto, para los que no seáis de aquí de España, es un dibujante gráfico que sale en el diario El País, que lleva muchos años en el diario El País y que es absolutamente demoledor, ¿no? Con todos sus dibujos, todas sus viñetas. Dice en esta: toda identidad es mayormente maquillaje. Esto es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿Cómo se maneja esto de la identidad? Pues cuando yo decido tomar el mando, esto que tenemos mucho en nuestras casas, y decido que cambio de canal. ¿Cuándo decido? Cuando tomo conciencia de y aprieto a la tecla. Pla, 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 pla. Porque esto de la identidad, pues eso, hoy estoy con la identidad de ser profe. Y cuando termine la clase, adquiero la identidad de ser cocinero y hago la cena en mi casa. Y luego tengo la identidad de músico porque me pongo a cantar y a tocar un rato. Y luego la de diseñador porque estoy haciendo unas obras en mi casa y estoy diseñando cómo hago no sé qué. Y luego, ¿qué tengo tantas identidades? Porque entiendo que no soy una sola cosa, ¿no? Entonces, mindfulness, ¿no? Como herramienta es algo que nos ayuda, nos abre la oportunidad de regrabar, de reescribir este disco duro, ¿no? Con esto que hablábamos, ¿no? Ese ciclo de pensamiento nuevo, decisiones nuevas, ¿vale? A esto que le llamamos potenciación sináptica es porque, y esto lo dice la neurociencia, ese grupo de neuronas que trabajan juntas se conectan juntas, con lo cual, si yo trabajo en una dirección mental nueva, hago que mi red neuronal cambie, es decir, que mi hardware, que es el cerebro, esté operado por un software distinto, es decir, que el contenido de mi mente sea distinto. Esto es lo que se llama neuroplasticidad. Por eso tenemos la capacidad de poder cambiar. Yo creo, dice Johann Sebastian, que se pierde cuando el que es único se disfraza de otros para ser aceptado. Por ejemplo, claro, es que eso es un drama absoluto. Eso es terrorífico. Quien no se permite ser. ¿Por qué? Porque mayoritariamente detrás de todo eso hay un grave problema de autoestima. Cuando no hay un nivel de aceptación y de quererse y decir, pues es que yo soy esto. Grande, pequeño, ancho, estrecho, azul, amarillo, soy esto. Esto es lo que soy. En el momento que no conciliamos con lo que somos, pues nos metemos en el maquillaje de aparentar un rol que no nos pertenece. Y casi siempre nos queda grande y se nos ven las costuras. Es una expresión muy de España, ¿no? Esto que se te ven las costuras, ¿no? Se te ve ya por aquí el roto en la camisa. Claro, porque se ve a kilómetros que no eres eso. La tierra seca es una tierra rígida. La tierra cuando pierde humedad se pone rígida y se quiebra. Esto es lo que nos pasa cuando siempre pensamos de la misma manera, cuando sentimos de la misma manera. Es decir, lo que llamamos neurorrigidez. ¿Vale? Entonces, cuando estamos en ese modo automático, siguiendo con la lógica esta de que el cuerpo ha tomado el poder, el cuerpo se ha convertido en nuestra mente. Es decir, lo que dominan en nosotros son esas piezas automáticas, esas piezas del puzzle que enseguida encajan, enseguida ¡clac!, se acoplan y nos dicen, esto es así, esto es blanco, esto es negro. Sistema de creencias, las manías. Yo me peleo. Siempre estoy así. Tienes que entrar al portal de tu casa siempre de la misma manera, por el mismo sitio, cogerlas ya. O sea, todo es como absolutamente mecánico. Y es como... ¡ah! Y cuando tiene que hacer algo que se sale de lo que tiene preconfigurado, preasignado, dice... O sea, se entra en barrena, ¿no? Porque dices... No sé, un poco de flexibilidad. No te digo que cada día hagas las cosas totalmente aleatoriamente, pero... Y es como la necesidad vital de tenerlo todo absolutamente controlado. Porque es como que eso le permite estar segura en el mundo, ¿no? Y nos llevamos fenomenal, ¿eh? O sea, no es una cuestión de discusiones, pero siempre como
pero a ver, rompe el patrón. Y no hay manera, ¿eh? Y todo lo fantástico es la vida de antes, o sea, es todo un discurso que está impregnado de todas esas visiones del pasado siempre, de lo absolutamente aprendido y grabado a fuego, ¿no? Entonces, claro, es imposible que cambie, que aprenda, que vea las cosas como oportunidades, ¿no? Siempre todo es un problema, porque claro, todo se sale del patrón preesquemático con el que ve el mundo. Entonces, todas sus conversaciones son de problemas. Y además le pasan 80.000 cosas. ¿Por qué? Porque no tiene la flexibilidad de ver pues una manera alternativa de entender, de ver, de hacer, de comprender, de todo está en su verbalización están siempre las palabras siempre, como siempre, lo normal, lo lógico es, porque su lenguaje expresa su mente subconsciente. Claro, es muy difícil porque el cuerpo ha tomado el poder, porque hemos entregado todo el poder al funcionamiento automático. Y nuestro cuerpo demanda esas palabras para recibir la misma dosis de hormonas a la que les hemos acostumbrado. Por eso, la manera de romper este círculo vicioso es ganar en conciencia. Por eso lo de mindfulness. Por eso mindfulness, para lo que nos interesa es para que sea como un gimnasio, que es lo que decíamos al principio. ¿Vale? Yo me ejercito en hacerme consciente, ¿para qué? Para después darme cuenta cuando estoy en la vida de, ya estoy otra vez diciendo que es que los blancos es que los negros es que los amarillos ¿vale? Y detectarlo y cortarlo y decir, corta con eso. Esa es la clave. Y cuando decimos que es difícil luchar con nuestras manías, y perdona que te coja como ejemplo, María Purificación, ya le estás dando una orden a tu subconsciente de que es muy difícil luchar con nuestras manías. Por eso es muy muy importante poner conciencia en lo que decimos, en lo que nos decimos, y después observar cuál es la consecuencia de nuestros resultados. Y aquí se abre la puerta a cómo quiero cambiar mi presente, cómo quiero cambiar mi futuro, cambiando el contenido de mi mente. Esa es la clave. ¿Veis lo que tiene el elefante encima de ahí de la grupa? Que lo he puesto un poquito pequeño. Voy a ponerlo un poquito más grande. ¡Qué buena vista tienes, Jorge! Efectivamente, es una hormiga, ¿vale? Es como la representación de lo que venimos hablando, ¿no? De esa mente consciente frente a esa mente subconsciente. Fijaros la fuerza y la energía que tiene un elefante, el poder que tiene un elefante cuando echa a correr, que va tirando troncos, y la poca capacidad que puede tener una hormiga de poder controlar a ese elefante al que le tiene cogido de 2 pelitos. ¿Vale? Entonces, nuestro juego es ese, ¿no? Somos la hormiga. Tenemos casi siempre las de perder en cuanto a la capacidad de controlar a este elefante, ¿no? Y se trata precisamente de eso, de tener tan dominado al elefante de que no se nos desboque, de enseñarle a que los que mandamos somos la mente consciente y que por tanto, como somos muy conscientes de todo lo que estamos generando, de todas esas ideas que estamos produciendo, estamos educando al subconsciente para que no haga locuras, no se dedique a correr y a tirar eso, la imagen del elefante en la cacharrería, ¿no? Una idea muy poderosa, ¿no? Soy el creador de mis pensamientos, por tanto, soy el responsable de lo que pienso. Es decir, soy el responsable de mis actos. Algo que no se estila hoy en día. El ser responsable de lo que haces y de lo que no haces. Responsable de lo que dices y de lo que no dices. Responsable de lo que te dices. Responsable de lo que piensas de ti. Responsable.
En el momento que asumimos que somos los responsables, nos damos cuenta que tenemos en nuestras manos el volante y que por tanto podemos decidir girar a la derecha o girar a la izquierda. Las cosas no nos pasan porque sí, nos pasan porque las hemos generado de una manera o de otra nosotros. ¿Vale? Hay una historia de un elefante encadenado desde pequeño, va un poco con esa metáfora, sí, que el día que le quitan esa cadena, él sigue creyendo que está encadenado y por tanto no se va del pueblo. Y es una técnica que emplean en la India, sobre todo con estos animales. ¿No? Bien traído, Johann Sebastian. Tus pensamientos impactan en la expresión de tu salud. Cuando tú dices que es que estás débil, tu cuerpo se manifiesta débil. Y si tú piensas que puedes y que estás fuerte, que tu cuerpo se manifiesta fuerte. ¿Está? Y no estamos aquí físicamente para poder experimentarlo, pero podríamos, ¿vale? Afecta en tu rendimiento, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu experiencia vital, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? La lógica es muy sencilla. Siembras patatas y salen patatas. Siembras plátanos y salen plátanos. Siembras judías, salen judías. Nosotros decidimos lo que sembramos, ¿no? ¿Y por qué hemos hablado de todo esto? Porque muchas de estas cuestiones están vinculadas con nuestra sombra. Y como musicoterapeutas, que estamos en desarrollo personal, en habilidades terapéuticas, tenemos que ser capaces de mirar a nuestra sombra adelante, un poco lo que hablábamos en sesiones atrás, ¿no? Cuando os recomendaba lo de la numerología y ver y conocer vuestra sombra y el propósito de vida, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque de repente ponéis luz, ¿no? Ilumináis la bombilla en esa parte oscura que habitualmente no vemos y que no nos enteramos de que la llevamos ahí, ¿no? Esta sombra que yo tengo aquí, que la veo ahora porque tengo una pantalla, pero si no, yo puedo estar trabajando aquí horas en el ordenador que no soy consciente de que hay una sombra ahí detrás, ¿no? Hay una sombra. Y la clave está en atreverse a hacer el cambio, a salir de esa pauta, ¿no? Y si quiero tengo el mando con el que apretar las teclas. Me tengo que subir sobre él, tengo que usarle, ¿vale? Porque si no, es imposible. Y después de todo esto que hemos dicho, lo importante es que cada uno os pongáis en camino, a vuestra velocidad, a vuestro ritmo, cuando sea y como sea. Empezando por A, o empezando por B, o por C, o por la X, o por la Y, por donde sea. Cada uno tendréis una necesidad distinta, un código distinto, una capacidad de comprender distinta. De lo que yo he contado hoy, lo que hemos estado aquí dando vueltas, habéis estado 20, 21, 22 personas. Cada uno ha entendido o se ha quedado con aquello que más les resuena. Habrá alguno de vosotros que lo habréis pillado en conjunto, otros que os habéis quedado con dos cosas, otros con... Porque es lo que en Kabbalah se habla de la vasija, ¿no? Porque es el tamaño de vuestra vasija hoy, a día de hoy. Y si vuestra vasija no es más grande, porque se está expandiendo, pues no puede entrar más. Entra lo que puede entrar. A nivel de comprensión, a nivel de... pues... está bien así. Lo importante es que, y es mi deseo, y por eso he hablado de esto hoy a modo de resumen de todo lo que hemos provocado y propuesto en todas estas clases anteriores, es incitaros a que os pongáis en camino. Cada uno desde donde pueda, desde donde les resulte mucho más sencillo, ¿no? Para precisamente pues hacer que esta boscosidad se haga muchísimo más grande, ¿vale? Voy a ver si puedo subir esto aquí arriba para que se vea la imagen, ¿vale? Para que la boscosidad se haga muchísimo más densa, muchísimo más grande, ¿vale? Bueno, pues este ha sido, y además, y 29, hemos clavado el tiempo. No sé si
queréis añadir algo, si queréis preguntar algo, si esto os ha generado alguna inspiración más allá de las cosas que habéis ido contando por ahí, no sé. Es una propuesta que os lanzo, insisto, en la parte práctica para que introduzcáis en la medida de vuestras posibilidades el mindfulness, porque es como el ir al gimnasio para ampliar la musculatura de vuestra atención, para que el siguiente paso pueda ser poner conciencia sobre el contenido de vuestra mente, ¿no? Y que de ahí podáis pues manejar todo esto, ¿no? ¿Algún libro o vídeos que ver para poder profundizar en los pensamientos nuevos? Dice Rodrigo. Ahora comento, a ver, es interesante porque lo que usted narra hoy uno lo sabe, lo conoce, pero cuesta ponerlo en práctica. Conciencia, conciencia. Jorge dice, eres una fuente de inspiración, pues que no pare. Ojalá siga así mucho tiempo. Gracias por la clase, súper interesante y creo que debería ser obligatoria en todos los centros educativos. Bueno, no creo que todo el mundo lo pueda. Todo llega cuando tiene que llegar. Si no ha llegado antes a vuestra vida es porque no tenía que llegar, igual que yo no he llegado a vuestra vida cuando no tenía que llegar. Todo claro, me resuena al final que como musicoterapeutas tengamos integrada la espiritualidad, sea del tipo que sea. Claro, es que es una visión trascendente, es obligatoriesísima. Me encanta la clase, muchas gracias por la clase. Con lo que decía Rodrigo de nombres, personas, libros, por supuesto, los que os he pasado anteriormente de forma complementaria de Joe Dispenza, el placebo eres tú, por ejemplo, es una buena puerta de entrada, y deja de ser tú. En esos dos libros muchas de las cosas que he contado vienen descritas, juntas, separadas. Yo creo que es lo más sencillo, ¿no? Y después los que he puesto también sobre mindfulness. Habría otros autores, pero creo que sería ya como rellenar demasiado ya la vasija de hoy, ¿no? De momento con eso yo creo que puede ser un buen momento, ¿no? Dice Virginia, apoyo lo que dice Laura, sí, y de acuerdo que hay una serie de enseñanzas que deberían abrirnos los ojos en ciertas carreras, sobre todo cuando vamos a tratar directamente con personas en contexto de enfermedad. Claro, es que esto de las competencias terapéuticas, de las habilidades terapéuticas, es algo extrapolable a un profesor, a una enfermera, a un bombero, a un banquero, porque nos hace tomar conciencia del otro y eso nos hace tomar conciencia de nosotros. Es que es clave, porque al final lo único importante es no perdernos a nosotros mismos. La clave es no despistarnos de quiénes somos y de cuál es nuestro propósito de vida. Porque si no, nos perdemos en el run de los demás. Yo hubo una época en la que estaba muy vinculado con la información política, por ejemplo, ¿no? Tuve unas épocas hace 20 años o así que solamente leía libros de sociología, de política, de movimientos antisistema, y entonces todo mi mundo se filtraba desde ahí, porque eso alimentaba mi producción artística, me daba argumentos para crear obra, y por tanto, claro, ¿qué reflejaba en mis obras? Lo más oscuro del mundo mundial, porque mi foco estaba puesto fuera de mí, estaba puesto en el ruido de los otros. Y está muy bien ser consciente de lo que pasa afuera, ¿no? Porque te da información de hacia dónde vas caminando, ¿no? O en qué contexto estás viviendo, que es absolutamente necesario. Si no eres consciente del presente en el que vives, pues mal vas, ¿no? Pero yo me perdía en ese ruido, ¿no? En esas discusiones de otros que
Es que no, por más que yo pudiera discutir en una cena, en una comida con alguien, porque, porque ideas, no sé qué, no sé qué, no sé qué, al final no tenía ninguna capacidad de acción sobre eso. Pero lo vivía como si fuera mi único mundo, ¿no? Y fíjate lo que ha dicho este y lo que ha dicho el otro y lo que... Mundo absolutamente despistado. Y con los años me he dado cuenta de que la clave está en no perder de vista quién soy yo, cuál es mi propósito de vida y dónde tengo que poner el foco. Y cuanto más lo pongo fuera, menos lo pongo dentro. Cuanto más hablo de la gente, más me pierdo a mí mismo. Y me descentro de cuáles son mis objetivos, mis metas, mi todo. Y por tanto ando sin brújula, porque llevo un GPS que hoy manda para acá, luego para acá, luego para allá, luego para allá, luego para acá. Con lo cual, fijaros, es una locura, ¿no? Hay que focalizar en dónde. Y como dice Jorge Manuel, al final todas esas conversaciones quedaban en puro humo, en pura... Era casi onanismo, ¿no? Autosatisfacción absoluta de yo y mis ideas, ¿no? Y confirmarme en mis creencias, en que solamente la verdad estaba en mí, en que solamente yo y mis adeptos teníamos la razón, que es un poco en lo que se han basado las redes sociales, ¿no? Twitter, te rodeas de los que piensan igual que tú, por ejemplo. Con lo cual no hay pensamiento crítico, porque los algoritmos te vinculan gente que está vinculada con tus intereses. Entonces, no hay posibilidad de crecimiento en una red social, por principio. ¿Vale? Pero bueno, que nos vamos de tema y de eso. Lo que decía, espero que vuestra boscosidad crezca y os animo a practicar mindfulness o cuestiones similares para que vuestra capacidad de expandir vuestra conciencia crezca. ¿Vale? Y observar lo que pasa, ya está. No hay más misterio que ese, para que vuestra boscosidad aumente. ¿Vale? Pues dicho esto, espero que tengáis una buena semana. Aquellos que estáis por aquí por España, que hay mucho puente, mucha fiesta, pues que podáis disfrutar del descanso y nada, la semana que viene nos vemos. Eso es, a estudiar, a leer, a meditar, a hacer silencio, que es una pieza de contraste interesante cuando hay que leer mucho, hacer lo contrario también, parar y observar. ¿Vale? Pues nada, la semana que viene nos vemos y continuamos con el temario. Y nada, que disfrutéis, que lo paséis bien y lo dicho, nos vemos con los ojos. Chao, chao.